Hola, ¿cómo están? Yo soy Fischer Slagen y vamos a dar comienzo a la conferencia pautada para el día de hoy, cuyo título es Ética, Rostro y Justicia en la filosofía de Emmanuel Levinas. Para comenzar, podríamos decir que la base fundacional del pensamiento de Emmanuel Levinas, filósofo judío de los más importantes del siglo XX en la ética y en lo que se llama el eticismo filosófico. Digo, la base fundacional del pensamiento de este gran y uno de los más importantes filósofos judíos del siglo XX es la conservación de aquello que hace al otro alguien distinto de mí. Y ese aquello que hace al otro alguien distinto de mí como algo primero a toda representación de la conciencia, es decir, algo preintelectual, preconsciente. Ahora, esta, podríamos llamarle otredad del otro, manifiesta a través del rostro del otro en el encuentro que Levinas llama vis-à-vis, cara a cara, resiste mi poder para asimilarlo a mi conocimiento, para poseerlo, violentándolo y silenciándolo. Y es de esta forma que, según Levinas, el rostro del otro muestra y demanda el postulado lo tirzaj, no asesinarás, introduciéndome en una dimensión ética primera a la intelectiva, como dije antes, y fundamental, de la cual nace una responsabilidad anárquica, ineludible e intransferible. Ineludible e intransferible porque es inmanente a mí, y anárquica porque yo no puedo tener control ni gobernarla. Ahora, no obstante, aquí se genera el interrogante. Si bajo esta ética altruista levinisiana ¿es necesaria la ruptura de esta ética cuando la justicia demanda el uso de la fuerza? O sea, ¿hay lugar para la justicia y su correspondiente punición o represión dentro de esta ética altruista levinisiana que parecería ser idílica? Bueno, de esto es lo que vamos a tratar durante estos minutos, esta hora de la conferencia. Ahora, Levinas, lejos de ser un negador absoluto de la violencia, en lugar de verla como un factor negativo de la sociedad y la ley, la considera como un medio para terminar con la misma violencia, afirmando que la fuerza está justificada en la medida que es usada para defender a un tercero de injurias o de violencia causada por otros. Esto manifiestamente lo explica en su tratado Totalidad e Infinito. Ahora, a través de sus obras y ensayos más importantes, Levinas intenta mostrar que la relación directa entre un individuo y otro es irreductible, pero también, por medio de lo que él llama el tercero, abre un camino a conclusiones más generales respecto de la justicia, en la cual la singularidad del otro no queda necesariamente perdida en un cálculo totalitario basado en la igualdad, ¿no? El igualitarismo, una teoría ética, ¿no es cierto? En términos de teoría ética. Ahora, aquí, como dije antes, vamos a lidiar con el dilema provocado a esta ética levinisiana altruista en su respuesta, como dije antes, al requerimiento de justicia y sus correspondientes implicaciones punitivas o represivas hacia el otro, cuando, según Levinas, la existencia de la otredad de aquello que singulariza a mi prójimo como un otro respecto de mí, ya está justificada por su rostro inviolable, prohibiéndolas. Es decir, concretamente, lo que vamos a intentar de hacer es
construir una congruencia del altruismo leviniciano respecto de la legitimidad del uso de la fuerza por la justicia, la cual ciertamente es una violencia. Y como dije antes, en términos interrogativos sería, ¿es necesario romper la ética del vis-a-vis, del cara a cara, cuando la justicia demanda el uso de la fuerza? Y para eso tendríamos que hacer algún tipo de consideraciones generales respecto de la filosofía de Manuel Levinas. Comenzando por la relación vis-a-vis, la relación cara a cara, según Levinas, es aquella donde los miembros se encuentran como seres separados, pero no indiferentes. Literalmente él dice, le rapport entre moi et les autres commence dans l'inégalité de temps. Y esto lo he citado directamente de su tratado Totalidad e Infinito. Ahora, esta inégalité, esta disparidad, es lo que implica un vínculo entre yo y otro, originado en una disparidad que significa la imposibilidad de la existencia de un tercero en dicha relación, el cual me abarcaría junto al otro en una totalidad. Y es precisamente esta disparidad la que significa la ausencia de un tercero o de una tercera parte incluyente, manifestando el vis-a-vis, el cara a cara, como una verdadera pluralidad. Ahora, este significado del otro se vincula con el rostro, en el cual reside la expresión que trasciende a su portador, expresando su absoluta indigencia, expresando su absoluta vulnerabilidad, su absoluta y exclusiva desnudez, exteriorizada y transformada en una obligación, en un mandato, en una infinita demanda de justicia. No se olviden que el rostro en el ser humano es aquello que el ser humano no puede tapar, no puede evitar sus gestos, salvo una cierta adiestración o una cierta, sí, bien digo, adiestración o hábito artificial, ¿no es cierto? Y que está permanentemente expuesto al prójimo. De esta forma el otro es significado en su más alta otredad y humanidad mediante el rostro. Y Levinas referencia simbólicamente estas características del rostro en las bíblicas del huérfano, de la viuda y del extranjero, tal como se escribe en el Deuteronomio capítulo 10, versículo 18. Y es precisamente desde esta indigencia, desde esta máxima vulnerabilidad del huérfano, de la viuda y del extranjero como paradigmáticos bíblicos, donde el rostro del otro me ordena el mandato bíblico del no asesinarás, del lo tirzaj, no reducido a la muerte física, sino más bien significando la no reducción del otro, evitando vulnerar su singularidad. En otras palabras, la clave de la ética leviniciana es la no reducción de la singularidad del otro a una mismidad, a un mismo modo de ser, a un mismo modo de comportarse, a un mismo modo de pensar. Ahora, en el pensamiento de Levinas, es el otro el que me provoca la cuestión de la justicia de mis acciones y mi raison d'être, mi razón de ser. Luego, la justicia no está basada en el ontológico conatus essendi, sino en la capacidad de ceder uno mismo frente al otro, cuya implicación no es la negación de sí mismo, sino la estructuración de la propia subjetividad. Y esto es importante. El ceder uno mismo frente al otro no es la negación de sí mismo, sino más bien lo contrario, es la estructuración de la propia subjetividad de uno. Esta propia subjetividad es el resultante de la responsabilidad que surge, en Levinas, del llamado del otro a través de su rostro como un imperativo irrevocable, inmediato y también infinito. Es por eso que para Levinas
la no violencia en la significación del otro se logra a través del lenguaje presencial, no del lenguaje discursivo. Y por eso el rostro y no la palabra. Lévinas argumenta que no hay sistema de equivalencia que pueda hacer justicia al otro, ya que ciertamente cada cálculo impersonal de justicia inevitablemente totaliza, violentando al otro. Es sumir al otro en un cálculo operacional de justicia y por ende violentando su singularidad, su otredad, violentando su humanidad. Es por eso que Lévinas dice que la otredad significa que el otro nunca está totalmente presente en mí o ante mí, más bien ante mí y no en mí. Únicamente puedo aproximármele al otro por analogía perceptiva, intencional o acciones disponibles a mi conciencia y por esa misma conciencia. Consecuentemente, entonces, si es mediante una demanda infinita, nunca voy a poder ser totalmente justo para con el otro, justamente por esta responsabilidad infinita que me demanda el otro. Y debido a que la propia infinitud hace que la justicia sea imposible. Ahora, cualquier intento teorizador de la justicia o cualquier intento de formulación de estamentos normativos es para Lévinas una necesaria violación de la justicia. Porque la justicia para Lévinas no es un cálculo operativo al cual se reducen todos los seres humanos. Es decir, toda aplicación legal tornaría la singularidad del otro en una instancia conceptual o un caso normativo, violando inmediatamente su singularidad, la singularidad de cada uno de los individuos. Luego, si el único principio de justicia para Lévinas es respetar la otredad del otro como imperativo universal, a diferencia de otras teorías de justicia, esta no da ninguna instrucción de cómo hacer justicia, excepto decir, sé único en tu encuentro con otro singular. De esta forma, si mis intentos de hacer justicia al otro están condenados a fracasar, surge naturalmente la pregunta, ¿cómo podría uno realizar juicios a un nivel más general que el estrictamente dual? ¿No es cierto? ¿Cómo podríamos hoy hacer juicios mediante terceros? O sea, o todo elemento de juicio que trascienda la dualidad, lo binario, entre mi prójimo y yo, entre el yo y el tú. En términos levinicianos, la pregunta sería la siguiente. ¿Es posible ir más allá de esta justicia privada entre dos, que es la que aparentemente únicamente reconoce Lévinas para construir un sentido ético del ser humano? ¿Es posible extender la justicia privada a un tercero, pero sin someterlo a conceptos igualitarios, los cuales son parte de nuestros cálculos impersonales y por ende sumiendo al otro en una mismidad, violentando su otredad? Y Lévinas es consciente, y muy consciente, que lo ético debe sobreponerse a lo puramente privado de los términos inmediatos para posibilitar que la justicia obtenga un sentido público. Porque la justicia, si bien puede comenzar en términos privados, entre dos o incluso entre la persona consigo mismo, y ahí entra lo que Lévinas llama la vergüenza como un sentido pristino, autorreflexivo del cual yo no puedo escaparme y me obliga a no repetir ese acto mediante el cual sentí vergüenza, y por eso Lévinas le llama
la justicia primaria o la justicia de la persona para consigo mismo, la vergüenza, pero luego extendida a la justicia entre la persona y el otro a través del reconocimiento de la otredad y el reconocimiento del prójimo como un otro sin tratar de adueñarse de él mediante juicios colectivos o igualitarios. Y queda el tercer paso, que es el de hacer justicia para con un tercero, es decir, el sentido público de la justicia. Uno de los grandes investigadores y críticos de Lévinas, Atherton, él aborda esta cuestión y extrapola la justicia privada a la pública, pero sin resolver el consecuente problema del tercero en cuestión, que es el que haría las veces de igualitarismo y haría una especie de mismidad entre el yo y el otro, cosa que para Lévinas estaría prohibido. Pero admite su necesidad y sin llegar a resignificar su función para una posible justicia generalizada, él trata de mantener la ética del vis-a-vis. Con lo cual Atherton no llega a resolver este problema, pero lo reconoce. Reconoce que para Lévinas sería muy difícil la justicia pública en esta ética que él plantea. Critchley, otro de los grandes críticos, y por crítico me refiero no a persona que no está de acuerdo con Lévinas, sino estudiosos y críticos académicos de Lévinas, ¿no es cierto? Un scholar, ¿no es cierto? Como dije, Critchley afirma que hay dos nociones de justicia en la obra de Lévinas, y va un poquito más allá que Atherton. Una ética, una justicia ética, y la otra una justicia política. Pero la única que Lévinas presenta es la justicia ética, que se da de forma binaria, dual, no pública. O sea, reflexiva y dual, no pública. No hay distinción entre misericordia, fuente del derecho del otro ante mí, y justicia, donde el derecho de uno se impone a otro mediante un tercero. ¿No es cierto? Lévinas no diferenció, dice Critchley, la relación del sujeto y el otro respecto de la relación entre el sujeto y otro dentro de un dominio social empírico en el cual siempre hay un tercero como constante. Ahora, tomando este concepto, podríamos comenzar a argumentar que si la justicia define y es definida primariamente por una relación ética con el otro, el problema no es que la ética de Lévinas no reconoce al tercero para conformar una justicia pública, sino que no muestra la forma en que la demanda a o de este tercero no sea negada en la respuesta mediante una reificación ética ulterior o su refutación. Es decir, la conformación de una justicia pública basada desde esta relación inmediata e inicial vis-a-vis, con el rostro, entre rostros, expresión justamente del otro en su exterioridad, surge en la comprensión que como yo mismo, el otro también está en relación con otro para él y un tercero para mí. Y si bien yo no experimento directamente las relaciones inmediatas del otro con sus muchos otros, es decir, con sus terceros, puedo imaginar la singularidad que tales relaciones conllevan desde mis propias relaciones con un otro y de él con mis terceros con quienes tengo una relación indirecta. En otras palabras, y más concretamente, mi relación con el tercero
con otro generalizado, un otro público, no resultaría de una anulación de la relación que yo tengo con el otro, con mi prójimo inmediato, sino de aquella construida actualmente sobre él. Y aquí lo que devendría generalizado en tanto tercero, que es el verdadero meollo y problema de Lévinas, es la singularidad y la responsabilidad. Y entonces la justicia no sería considerada ciega o imparcial o impersonal, sino que sería considerada como el garante de la irreductibilidad o del irreductible, de la irreductible otredad del otro. Vamos a resumirlo un poco más. Hacer justicia, entonces, justicia pública estamos hablando, como teorización causada por un tercero bajo la ética de Lévinas, sería reconocer desde el principio que la primacía de la demanda no es únicamente conservar la otredad de mi prójimo, sino también la del tercero. Pero para que la teorización no sea entendida como un colectivo totalizante aniquilador de la singularidad, hacer justicia a mi otro sería también ayudarlo a que él haga justicia a su otro en su necesidad y así sucesivamente. Ahora, por supuesto, y en caso que Lévinas admitiera esta aproximación por medio del tercero hacia una posible justicia pública, generalizada, pero sin totalidad, sin mismidad, sin vulnerar la otredad de ninguno, nunca podría ser lograda sin alguna violencia o incluso sin algún tipo de injusticia. No obstante, sería mucho más pequeña esta violencia, esta injusticia, que la originada en la demanda focalizada en el tercero y silenciando al prójimo, o incluso viceversa, en la decisión por la primacía de mi responsabilidad en la demanda de alguno de ellos. Y así, la justicia debe, podríamos decir, salvaguardar lo ético para no convertir lo ético en un placer compartido, en una conformidad, manteniendo la responsabilidad de una constante demanda producida por la indigencia del otro. Aquí podría verse un atisbo de resolver cómo se hace justicia pública sin romper la ética del vis-a-vis, sin romper la ética del cara a cara, es decir, sin someter a ninguna persona a una justicia ciega, impersonal, vulnerando la humanidad, la singularidad y la otredad de ese otro. ¿No es cierto? Ahora, ¿qué hay con el empleo de la fuerza en la búsqueda de la justicia? La fuerza como violencia por excelencia o violencia primaria. Aproximadamente unas 170 millones de personas han sido asesinadas en el transcurso del siglo XX por el uso de la fuerza. Esto ustedes lo pueden chequear en el Tratado de Rommel. No obstante, es vital entender que la capacidad para usar la fuerza es un elemento crítico en función de hacer efectiva cualquier capacidad de gobernar. Ninguna capacidad de gobernar es fáctica o es factible sin un mínimo elemento o poder o garantía del monopolio y uso de la fuerza. Ahora, una administración gubernamental que no pueda implementar o hacer cumplir sus decretos es de hecho impotente. Imaginemos simplemente una comunidad sin una reputable fuerza policial o sin una reputable fuerza militar para hacer cumplir la ley local. Seguramente nos conduciría a una violencia de la peor clase, una violencia anómica, anárquica.
Ahora, esta constante tensión entre empirismo político y violencia fatalista es la razón por la cual se ha puesto énfasis en la legitimación del empleo de la fuerza en la aplicación de justicia. Repito, esta tensión entre empirismo político, o lo que se llama gobernanza, y la violencia fatalista, es la razón por la cual se enfatizó en la necesaria legitimación del empleo de la fuerza para la aplicación de la justicia. Y tal como indica Atherton, el académico investigador de Levinas, mencionado anteriormente, ya los escritores romanos, en sus tratados, como Cicerón, o los tempranos padres incluso del cristianismo, como Agustín de Hipona y Ambrosio, enfatizaron el derecho de autodefensa y el deber moral de cada persona para proteger de injurias a su prójimo, así como también el deber de oponerse a cualquier intención de violar la paz establecida. Más aún, ustedes conocen Mahatma Gandhi. Si hay un paradigma del pacifista, es Mahatma Gandhi, renombrado justamente por su aborrecimiento a la violencia, postuló literalmente: "Suppose a man runs amok and goes furiously about, sword in hand, and killing anyone that comes in his way, and no one dares capture him alive. Anyone who dispatches this lunatic will earn the gratitude of the community and be regarded as a benevolent man." Traduzco. Esto lo escribe Gandhi en 1926, de puño y letra de Gandhi, en una carta. Suponte un hombre que corre enloquecido y furiosamente, espada en mano, matando a cualquiera que se atraviese por su camino, y nadie puede capturarlo vivo. Cualquiera que despache a este lunático, dice. Despache quiere decir que lo neutralice, incluso matándolo. Se ganará la gratitud de la comunidad y será visto como un hombre benevolente. Mahatma Gandhi, 1926, carta manuscrita. Ahora, este empirismo político podría probar ser contradictorio a la infinita demanda levinisiana en su propia filosofía del no asesinarás, del lo tirzaj. Como ya explicamos, el no asesinarás no se reduce a un matar físico, sino incluso a toda violencia de la otredad del otro, de aquello que lo singulariza, vulnerando su o reduciéndolo a la mismidad, a uno mismo, ¿no? Es decir, vulnerando su frágil humanidad, diría, expuesta en su rostro, como dice Levinas. Ahora, no obstante, donde una persona pueda referir a un juez, un tercero, estando involucrada en una violencia entre la segunda persona, que es la víctima, y la primera, que es el sospechoso, el acusado, el victimario, la tercera persona debe implicar la ley, la cual representa la penalización contra dicha violencia. Ahora, el común de las personas acusadas no se someterán voluntariamente a la penalización, sino porque la ley los compele con una cierta fuerza necesaria, justificada por parte de la víctima. Y Levinas afirma esta necesidad casi presupuesta respecto de la violencia, afirmando que, y esto es literal, les doctrines de la non-violence ne paraît tout au monde. Depuis 2000 ans, dans sa course naturelle à la violence, la extermination du mal par la violence signifie que le mal est pris au sérieux et les possibilités de perdón infinite invitent au mal infinite. Esto lo escribe 2 veces Levinas.
¿no es cierto?, en dos tratados distintos, que él dice, la doctrina de la no violencia no ha sido exitosa, no ha parado la violencia en todo el mundo. Después de 2000 años, ¿no?, durante este curso natural de la violencia de nuestro mundo. Y dice, la exterminación del mal por la violencia significa que el mal es tomado en serio y que la posibilidad del perdón infinito invita al mal infinito. La traducción literal de lo que recién leí en el francés de Levinas. Ahora, lo establecido en esta última cita, propia de Levinas, muestra que la no violencia no puede ser posible como herramienta para la solución a la maldad. Insisto, muestra que la no violencia, el amor infinito, no puede ser posible como herramienta para la solución a la maldad empírica, fáctica, existente en el mundo. Y adicionalmente, Levinas también afirma que no solo es cuestión de apoderarse del malvado, sino también de no hacer sufrir al inocente. Y esto implica que el empleo de la fuerza en la aplicación de la ley contra el acusado pone una cierta protección tanto para la actual víctima como también para otras futuras. Y así Levinas enfatiza la implicación de la fuerza como justificado motor de punición en orden a frenar, a parar la cadena continua de violencia, determinándola como un elemento necesario de cualquier sociedad estable. Ahora, esta afirmación de Levinas señala que la violencia misma es inevitable y que la fuerza de la aplicación punitiva contra los que hacen el mal no solo es necesaria, sino que constituye una forma de concebir al mal seriamente. Luego, ni el amor infinito o la caridad infinita son medios efectivos para sobreponerse a la violencia. Por sí solos no son más que cómplices de la violencia, haciendo que el acusado no sea penalizado. Y en este sentido Levinas afirma literalmente que mas il est probablement dans la nature de l'esprit que un Dieu sévère et un homme libre préparent un ordre humain meilleur que une bonté infinie pour un homme mauvais. Selon Dieu qui maintient les principes de la loi, peut pratiquement adoucir les rigueurs des passés dans un lo oral le ineluctable durante de la escritura. Él dice, pero es probablemente que la naturaleza del espíritu, que un Dios severo y un hombre libre preparen un orden humano mejor que una bondad infinita para un hombre malvado. Es decir, un Dios que mantiene el principio de la ley puede prácticamente, en su rigor, ¿no es cierto?, luego modificar su dureza en la ley oral. Es decir, siguiendo lo argumentado respecto de la posibilidad de una justicia pública levinisiana, la última cita, esta que recién leímos, implicaría el paso necesario que debe ser tomado por alguien que juzga. La caridad, solo como ayuda de la ley y no como justicia, tiene su fundamental rol en el mantenimiento del balance entre la ley de la fuerza y la ley del amor. Por eso en el final de la cita, Levinas dice que por supuesto que la justicia está en la aplicación práctica, rigurosa de la escritura, de la ley, pero luego también la justicia
compensada o suplida también con la ley oral, que lo que hace es dar ese grado de misericordia. Es decir, simplemente lo que aquí Levinas indica es que una vez que la sentencia ha sido librada contra el acusado, pueden haber otros factores que la hagan menos severa, atenuándola, balanceándola y haciéndola más justificable. Es por ello que Levinas se promulga por ejemplo, la abolición de la pena de muerte, dado que la pena de muerte evita la caridad que puede ser aplicada hacia aquellos quienes han cometido crímenes incluso aborrecibles. Y por eso, fíjense que Robbins, otro de los grandes eruditos en Levinas, investigadores de Levinas, dice: "It is necessary that I rediscover the unique once I have judged the thing. Each time anew, and each time is a living individual, and as a unique individual who can find in his very uniqueness what the general consideration cannot find." Dice, es necesario que yo redescubra lo único, la unicidad, la singularidad, una vez que yo he juzgado la cuestión. Y nuevamente, y todo el tiempo, como un individuo viviente y como un único individuo quien puede encontrar en su verdadera singularidad lo que las consideraciones generales no pueden encontrar. Es decir, primero la justicia, la generalidad, luego aquel balance haciéndola menos severa y más justificable, encontrando o tratando de encontrar en el otro, en la singularidad del otro, aquello que la generalidad no puede encontrar y que tampoco esa generalidad está llamada a encontrar. Y así podemos estar en línea con la raíz del pensamiento de Levinas, cumpliendo con que la justice n'a de sens que si elle conserve l'esprit du désintéressement que anime la idea de la responsabilidad por otro león. Es decir, que la justicia, en el sentido de que conserve el espíritu de desinterés, y aquí sí Levinas separa esa palabra, désintéressement, desinterés, que anima la idea de la responsabilidad por otro hombre. ¿No es cierto? Es decir, la justicia como algo que no es intercesado por un tercero y cuando lo es, tiene que conservar la idea de la responsabilidad por el otro hombre. Aplicar en términos de generalización de justicia pública, pero sin olvidarse de que luego, como bien explicaba Levinas respecto de la ley escrita y la ley oral, dar estos atenuantes balanceando el severo juicio de la ley escrita, impersonal, y que vulnera la otredad del otro, ¿no? Haciendo que los otros se mismicen a esa misma generalidad por medio de la caridad y por medio de la misericordia, pero sin romper la justicia. Es decir, la caridad no es justicia, es el balance de una justicia estricta, severa e impersonal. Esta es la diferencia. Con lo cual, y como conclusión, podríamos decir que se puede objetar que esta aproximación a Levinas no elimina, por cierto, la violencia, ni hace que la idea del tercero elimine totalmente la necesidad de utilidad, de igualdad y de cálculo. Todo ello base de la justicia pública. Ahora, todo lo cual ya ha sido admitido como problemático en la ética de Levinas. Sin embargo, esta aproximación que dimos recién abre un camino
para que seamos un poco más sobrios, para que seamos un poco más equilibrados en el análisis de nuestra realidad, poniendo en claro, aunque dolorosamente, que el límite de la no violencia, ¿no?, es también una forma de buscar justicia, que la justicia no se logra con la simple no violencia, que para buscar justicia la no violencia tiene un límite. Aquí simplemente lo que hicimos fue comenzar a establecer no solo un camino entre el reductivismo de los cálculos tradicionales de la justicia y la utilidad colectiva, sino además, diría, comenzamos a concebir la realidad y su problemática como algo que demanda una urgente singularización de sus protagonistas en función de sus intereses reales demostrados por sus prácticas y no por sus dichos. Sus intereses reales, sus finalidades demostrados por sus prácticas y no por sus dichos. Poder tomar conciencia en estos críticos momentos de la humanidad y por sobre todo en estos críticos momentos de la humanidad, de los actuales, por ejemplo, totalitarismos integristas y su violencia al servicio del terror, educando a sus propios pueblos para el odio y para la muerte del otro, cancelando todos rasgos de singularidad, despersonalizándose y despersonalizando y haciendo de uno mismo una especie de quantum sin rostro e indiferente a los otros. Y aun cuando no se pueda encontrar al otro, digo, el no asesinarás, el לא תרצח, tiene como cometido la prohibición de la concreción de la acción última en la exacerbación del deseo de anulación del otro. Bueno, muy bien, con esto hemos finalizado la conferencia, espero que les haya servido. Por sobre todo, yo lo que les recomiendo es leer a los críticos que hemos mencionado de Levinas, a los académicos en Levinas, tanto Atherton, Bernasconi, Critchley, Lascourret incluso también, y por sobre todo, bueno, Robbins, Rummel, Smith, y por sobre todo leer algunos de los tratados, de los libros de Levinas citados, como Autrement qu'être, como Difficile Liberté, como también Du Sacré au Saint, como Entre nous, Éthique en Infini, Totalité et Infini, que son las obras, yo diría, más relevantes de Levinas, por lo menos en el tema que hemos abordado en esta conferencia. Yo les agradezco muchísimo por haber participado y por supuesto estoy a disposición para todo tipo de preguntas, comentarios, que pueden enviarlas vía foro y serán rápidamente respondidas. Muchísimas gracias.